correspondiente a los aspirantes a la sala de lo penal. Está ya con nosotros la magistrada Judith Cosú. Puede pasar, magistrada. Las reglas son iguales para todos y todas, ¿sí? Tiene usted 5 minutos para que nos haga una presentación de su persona, su trayectoria, su ejecutoria. Y después de esos 5 minutos, los integrantes del Pacto Estado por la Justicia, la doctora Franco, de parte del Colegio Nacional de Abogados, la diputada Ana Matilde Gómez, designada por la presidenta de la Asamblea, miembro del pacto, el padre Eric González, Sonia Montenegro, no soy familia ni del padre ni de Sonia, porque están los González Montenegro, y Julio Domínguez, en representación de la señora Procuradora General de la Nación. Así que después que usted haga la presentación de 5 minutos, nosotros procederemos a hacerle las preguntas en base al temario que se les envió o se les entregó la semana pasada. Dicho esto, tiene la palabra, magistrada. Sí, muchas gracias. Buenas tardes, honorables miembros del pacto, señores público aquí presente que han dispuesto parte de su tarde de hoy para venir a escuchar este ejercicio democrático al cual me someto por segunda vez en este año. Primero en la Comisión de Credenciales y ahora a nivel del pacto. Mi nombre es Judith Esther Cosú de Herrera. Yo inicio siempre por indicar que una de mis grandes satisfacciones es precisamente ejercer la abogacía. Quizás para muchos, hace mucho tiempo que egresé yo de las aulas de la educación secundaria, hoy la media, en la cual en el anuario de Derecho se me colocó: quiere estudiar Derecho, y ponían en signo de interrogación, ¿derecho a qué? Bueno, derecho a ejercer precisamente lo que es el sistema jurídico del país, participar activamente en él, pero también me enorgullece que soy madre de 2 hijos, Cadín Marí y Alayatel, y un tercero, que es mi yerno, Fernando García, ambos residentes en España. Y además de eso, yo soy docente, que es la parte que más me satisface. Ejerzo la docencia en la Universidad de Panamá, en la Universidad Latina de Panamá, la ejercí en la UNACHI, y yo pienso que como en 5 universidades más del país. Cuando me gradué tuve 3 tutores que me forzaron a la marcha a lo que es el estudio del derecho. Uno el doctor Antenor Quinzada, otro el doctor Secundino Torres Gudiño, y otro en alguna fórmula que lo recuerdo permanentemente, el doctor Sousa Lenos. 3 tutores que, como decía el doctor Secundino Torres Gudiño, él decía que los jueces tenían que prepararse muchísimo más que cualquier otro abogado del país, y tenía un lema permanente que decía que si no se preparaba, los abogados vivían de nosotros. Yo he exigido permanentemente una preparación continua. Soy maestra de grado porque la docencia siempre me impactó. Posteriormente seguí la carrera en la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas. Egresé de la Universidad de Panamá a mucho orgullo. Tomé la maestría en Derecho Procesal, la maestría en métodos alternos, tomé la maestría en docencia superior. Igualmente, posteriormente, tomé la maestría en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, y en la actualidad me encuentro en un doctorado en Derecho Civil en la Universidad de Panamá. Yo, dentro del ejercicio profesional, primero litigué. Fui abogada litigante en la República de Panamá. Posteriormente, la entonces magistrada del Tribunal Tutelar de Menores me informó de una apertura de unas designaciones que se iban a hacer. Participé y quedé como jueza de niñez y adolescencia en San Miguelito. Cuando entramos al órgano judicial en 1995, con la entrada en vigencia del Código de la Familia,
nuevamente participamos de un concurso que nos abrieron en el órgano. Quedé electa como jueza. Posteriormente también participo en otro concurso y soy la primera jueza de cumplimiento en la República de Panamá. Y posteriormente, pues, el concurso para magistrada del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia. A lo largo de mi vida, quizás las grandes satisfacciones que he tenido han sido las generaciones de estudiantes a los cuales les he intentado transmitir parte de ese conocimiento que mis tutores y la experiencia en la vida y la vida profesional me han enseñado. Creo firmemente en el sistema democrático de un país, creo en las instituciones jurídicas del país y creo que puedo hacer un gran aporte en materia del órgano judicial como magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Lo creo porque conozco el sistema. Yo voy para 30 años de formar parte del órgano judicial en todas las escalas. Dentro del órgano judicial he participado como designada por las presidencias de la Corte Suprema de Justicia, uno como coordinadora de grupos en situación de vulnerabilidad, posteriormente, ¿verdad?, supervisando la unidad de acceso a la justicia y género. Eso me permitió participar en CONAPRED, CONAPREDES, en CETIPAC, y aparte de eso, interesarme un poco en el que es el sistema penitenciario del país. Yo creo que es el gran olvidado del sistema penal y quizás es uno de los grandes logros que ha hecho el Código Procesal Penal o la entrada en vigencia, que es precisamente judicializar la ejecución de la sanción. Porque es una fórmula, ¿verdad?, que los jueces supervisen el cumplimiento de las sanciones, pero también los derechos humanos que dice el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Panamá y la Convención Americana de Derechos Humanos, que no podemos perder de vista. Pienso que, en resumen, eso es la síntesis que puedo decirles. Lo demás me someto al ejercicio democrático y estoy atenta a las preguntas que quieran realizar. Mañana comenzamos por aquí, doctora Franco, así que ahora vamos a la inversa, vamos a darle la palabra a Julio Domínguez. Terminamos. Buenas tardes, magistrada. Un gusto tenerla acá y pues la vasta experiencia que usted tiene en la materia judicial, sobre todo en todos los ámbitos, nos permitirá con mucha facilidad responder a estas preguntas que le vamos a realizar, que son bastante puntuales. Usted es aspirante a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, pudiese, al momento en que integre el Pleno, entrar a decidir o estudiar o analizar cuestiones de naturaleza constitucional. Y en virtud de eso, le hago la siguiente interrogante para conocer su opinión. El artículo 220 numeral C de la Constitución Nacional establece, entre las atribuciones del Ministerio Público, ejercer las demás funciones que establece la ley. Por su parte, el artículo 738 del Código de la Familia establece al Ministerio Público la representación de la sociedad y del Estado. Y le hago este preámbulo porque en materia de familia se discute hoy las posibilidades de agilizar estos procesos de familia, y donde una de los aspectos que se está estudiando es precisamente que se limite la posibilidad del Ministerio Público de representar al Estado como corresponde según la Constitución y la ley en algunos procesos de familia. Quisiera conocer su opinión, magistrada, con relación a este tema de llegar a concretarse. Bueno, nosotros tenemos que recordar que el Ministerio Público no representa exclusivamente al Estado, tiene una función primordial, representa a la sociedad. Y al representar la sociedad, para mi criterio, es primordial la participación en los procesos de familia, porque es precisamente en ese núcleo familiar, primer control social que se ejerce, donde nosotros podemos determinar con exactitud, ¿verdad?, cuáles son los parámetros sobre los cuales se basa la familia panameña, cuáles son realmente aquellos conflictos familiares que impactan a la sociedad. Yo siempre tengo un lema de decir que nosotros tenemos las sociedades que tenemos porque tenemos las familias que tenemos. Y la familia panameña se ha diversificado en una serie de tipologías, en la cual aquella familia tradicional no es la que tenemos. Y requerimos precisamente de ese ente que representa a la sociedad
para que el juez, que en materia de familia tiene una gran discrecionalidad, que es una de las grandes quizás objeciones que yo le he hecho al proceso de familia, pueda hacer la representación de ese grupo social primario, pueda hacer la representación para que ese juez en alguna fórmula tome en consideración aquellos parámetros de salvaguarda de los derechos familiares. Nosotros no podemos olvidar que una de las primeras inconstitucionalidades que se presentó en la República de Panamá fue sobre el patrimonio familiar. Obviando quizás y desconociendo quizás si el Ministerio Público hubiera hecho una intervención más directa, nosotros hubiéramos podido evitar que la Corte Suprema de Justicia en ese momento hiciera una interpretación errada de lo que es la norma constitucional en materia de lo que es la labor social en alguna fórmula que tiene que cumplir específicamente en temas como familia. Una de las preguntas que sí está en el cuestionario, y es la siguiente. ¿Cuándo se produce un hierro de existencia probatoria y uno de apreciación probatoria de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia patria en materia de casación penal? Bueno, casación penal tiene sus causales y esos dos hierros, uno en materia de apreciación probatoria, la doctrina, tanto la jurisprudencia panameña como la doctrina han establecido que una de ellas específicamente el hierro en lo que es la apreciación de la prueba tiene específicamente establecido el parámetro de que es prácticamente lo que se hace un juicio errado, ¿verdad?, en la apreciación de la prueba, que significa que se le da prácticamente una identidad que no tiene. Ese es el punto clave en materia de esto, la identidad que no tiene. O el juez en alguna fórmula le da un alcance que no tiene, una interpretación que no es, ¿verdad?, una extensión que no tiene indefinidamente en el tema. Y la segunda, en materia de la valoración de la prueba, tiene que ver específicamente con que el juez, o una de dos, o desconoce la presencia de la prueba dentro de las constancias procesales, o estando dentro de las constancias procesales no la valora. Entonces, en ambos casos, indiscutiblemente, ¿verdad?, tiene que dar lugar a una sanción, que en este caso sería precisamente que se case la sentencia. Pregunta relacionada con el tema de casación, y esta es relacionada con el sistema mixto, porque como aún están en los tribunales muchos procesos que eventualmente pueden llegar hasta el recurso de casación, usted no escaparía de tener que resolverlo, de llegar a ser elegida magistrada de la Sala Segunda de la Penal de ellos. La pregunta sería lo siguiente: establezca la diferencia entre violación de normas sustantivas y adjetivas, y a través de qué tipo de causales de casación pueden abordarse cada una de ellas precisamente en el sistema mixto. En la primera específicamente, que es lo que nosotros llamamos, ¿verdad?, la violación de normas sustantivas. Las violaciones sustantivas y adjetivas. La primera tiene que ver, que es la sustantiva, ¿verdad?, específicamente con la que es la norma material, ¿verdad?, la norma sustantiva, y se resuelven precisamente con la casación en el fondo. La segunda tiene que ver con la parte, las normas adjetivas, la norma procesal, lo que llamamos el proceso en sí, y se resuelven con la casación en la forma. Las causales correspondientes. Corrijo. Sí. No más preguntas. Le corresponde a Sonia Montenegro por parte de Alianza Ciudadana. Hola, sí, buenas tardes. Sonia Montenegro, directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental y miembro de la Alianza Ciudadana. Y un placer de verdad y un honor estar con usted en la tarde de hoy. Le hago una primera pregunta en nombre de la Alianza y que tiene que ver con sus vínculos familiares, sus vínculos políticos o de negocios con miembros del Consejo de Gabinete o intereses económicos o políticos partidistas que pongan en tela de duda su actuación independiente. ¿Estaría usted dispuesta a presentar una declaración de conflicto de interés, además de declaración patrimonial? Definitivamente que la presentamos desde el momento que asumimos los cargos en el órgano judicial, porque es obligante, y hemos estado permanentemente, ¿verdad?, actualizando esa declaración. Y en materia, pues precisamente de la petición que realiza la pregunta que hace el pacto, indiscutiblemente que sí lo haríamos, porque no tenemos ninguna relación ni económica, ni familiar, ni partidista con ningún miembro del Consejo de Gabinete, ni con el señor presidente de la República, ni con ningún diputado de la República. Sí, continúo. Muchas gracias.
Mencione si guarda alguna relación familiar, laboral o de negocios con algún ministro o ministra, reiterativo, presidente de la República, diputado de la Nación, alto dirigente de algún partido político o precandidato a presidente de la República. En caso de ser familiar, ¿a qué grado de consanguinidad o afinidad pertenece? Si fuera positivo, ¿cómo cree usted que le puede afectar? Bueno, partiendo de que la norma constitucional nos prohíbe a quienes ejercemos el cargo de la judicatura tener cualquier otro tipo de actividad que no sea el cargo que ostentamos y la docencia en una institución universitaria. Así que categóricamente le informo que no, con ninguno. Y gracias, y le reitero, voy a continuar unas cuantas preguntas y gracias por someterse a este ejercicio democrático, como usted le llama, y que estamos muy de acuerdo. ¿Ha sido usted abogado socia de alguna de las empresas de miembros del Consejo de Gabinete, diputado de la Asamblea Nacional o alto dirigente de algún partido político? Categóricamente no. En lo absoluto, después de 30 años en el... Yo como representante de una organización ambiental, y pues que a todos nos interesa, y sobre todo una organización que tiene casos, que lleva casos a la Corte, quisiéramos hacerle algunas interrogantes que tienen que ver con el caso, porque nos preocupan mucho los temas legales y porque nos dedicamos exclusivamente a la defensa legal del ambiente. En el supuesto de que dependiese de una decisión de la Corte Suprema la destrucción o no de un ecosistema, o el forzar o no el desplazamiento de poblaciones indígenas o campesinas, ¿cuál sería su propuesta de ponderación para buscar el balance entre los distintos intereses privados y colectivos? Creo que al inicio, cuando hice mi presentación, hice énfasis precisamente en que por algún motivo que Panamá tiene que resolver a través precisamente de los estudios de nuestro sistema jurídico, se le ha hecho mucha relevancia en Panamá al tema de la propiedad privada, pero se olvidan que la norma constitucional también indica que la propiedad privada tiene que tener una razón social o cumplir una razón social, indiscutiblemente. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido sentando los parámetros en materia de lo que es el daño ambiental, indiscutiblemente, y las consecuencias que esto genera en la colectividad, y lo entra precisamente en una serie de derechos difusos cuando se conforma con un gran número de personas en una población determinada, igualmente con el tema de los desplazamientos, precisamente porque ha ido indicando que se les genera no solamente un daño físico, psicológico, sino también la pérdida de su propia identidad en materia de aquellos que han sido desplazados de su lugar o del lugar donde han residido. Panamá ha tenido jurisprudencia, en lo que he podido revisar, desde 1990, posteriormente una jurisprudencia más cercana en el 2014, y una quizás que no toca totalmente, pero en parte en el año 2017 con relación al tema del impacto ambiental. Y dentro de esta jurisprudencia que ha ido sentando la Corte, ha establecido de manera muy enfática cuáles son las consecuencias que se generan, no solamente, ¿verdad?, para la persona a nivel particular, sino para la colectividad y, por qué no decir, para Panamá entero, porque forma parte de aquellos derechos humanos al ambiente que tiene toda persona y que tiene todo ciudadano indiscutiblemente. Pienso que la jurisprudencia panameña ha ido avanzando hacia ese tipo de derechos y la protección de ellos. Sí, muy bien. Y ya para cerrar en esta vuelta, en su opinión, ¿cómo puede contribuir la jurisprudencia a la sostenibilidad ambiental y a enfrentar exitosamente el cambio climático? Sí lo puede sostener. Primero, yo siento que no solamente la jurisprudencia, partiendo de que el sistema de justicia no está aislado, yo discrepo mucho cuando se dice que el juez habla por sus sentencias. Yo siento que el juez tiene que rendir cuentas, que el juez tiene que ser transparente, que el juez tiene que acercarse a ver las necesidades detrás de un escritorio. Usted no siente realmente cuáles son las problemáticas que puede estar pasando la sociedad panameña, simplemente a través de los medios de comunicación, a través de las propias experiencias muy personales que pueda tener. Pero en el tema específico del impacto ambiental, de lo que es el medio ambiente y el cambio climático,
Panamá también ha hecho a nivel de la jurisprudencia avances sostenidos, yo diría un poco tibios, en relación a una verdadera protección de aquellos daños ecológicos que puedan ser ocasionados por destrucción en materia de lo que es la parte forestal, de lo que es la parte de la contaminación ambiental, que necesariamente van a afectar posteriormente o como consecuencia del cambio climático en la República de Panamá. Hay una jurisprudencia que a mí me ha llamado la atención y es precisamente sobre las críticas que se realizan a los impactos ambientales que se realizan en la República de Panamá. Y dentro de eso la Corte ha revocado, ¿verdad? Decisiones con relación en la esfera administrativa, específicamente en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por considerar que el impacto que puede generar ese proyecto con relación al área o a la comunidad o al país en general es un impacto de gravedad. Quizás porque Panamá ha ido fortaleciéndose con las sentencias que ha emitido nuestro sistema regional de protección de los derechos humanos, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido reiterativa en establecer lo que genera para la sociedad, ¿verdad? Aquellos proyectos urbanísticos, aquellos proyectos que deterioran el ambiente. Incluso esto ha generado que el Código Procesal Penal establezca unas medidas especiales de protección, ¿verdad? Por daños, precisamente son medidas preventivas por la posibilidad de generar daños al ambiente o a la sociedad panameña. En materia urbanística también. Muchas gracias. Gracias, padre Eric. Sí, muy buenas tardes, doctora. En su opinión, tengo una pregunta que les he hecho a todos hasta ahora. En su opinión, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades que usted encuentra en nuestra Constitución? Bueno, estamos en una burbuja de democracia participativa y por consiguiente me permito señalar algunas que son propias y otras que ha dejado claramente establecida grandes constitucionalistas del país y aquellos que en alguna fórmula lo intentan. Uno de los grandes problemas que yo veo como debilidades en la Constitución es el excesivo presidencialismo. Eso ha generado indiscutiblemente algunas problemáticas en lo que es la vida democrática del país, en lo que es prácticamente la organización, ¿verdad? Y la estructura de lo que es los poderes del Estado. El segundo elemento que como debilidades yo puedo encontrar en la Constitución es que la Constitución, independientemente que hace un catálogo de derechos económicos, sociales y culturales, ¿verdad?, no establecen propiedad posteriormente reglamentaciones cómo nosotros podemos hacer efectivos estos derechos. Entonces yo siento que a través de una iniciativa de la cual participaron algunos de los que están en esa mesa, que es el Código Procesal Constitucional, pudiera desarrollarse parte de esta normativa para hacer realmente efectiva la protección de esos derechos sociales, económicos y culturales en la República de Panamá. El otro tema que indiscutiblemente yo pienso que nosotros tenemos que proceder a una reforma es con el tema de dos elementos claves que hay allí, que es precisamente que se intentó en un momento dado, que es con la reformabilidad de la Constitución, porque nosotros no tenemos señalado una de las formas de reformabilidad que constantemente se escucha en los medios de comunicación, ¿verdad? Como sería precisamente, hablamos de una constitución originaria, pero realmente la constituyente paralela no está lo suficientemente clara en la Constitución política de la República de Panamá. Esperemos que cuando los notables que fueron designados en aquel momento por la Presidencia de la República elaboraron un proyecto, ¿verdad? Una propuesta de reformas constitucionales que deben ser tomadas si cuaja la propuesta del presidente sobre una constituyente, tomen muy en consideración esos aspectos que establecieron los notables y que todavía aparece en la página web de la Presidencia de la República de Panamá. Me parece que ahí hay aspectos bien importantes que hay que sondear. El otro es el aspecto
penitenciario en la República de Panamá. Yo pienso que ese artículo 28 de la Constitución Política, con los grandes problemas que confronta nuestro sistema penitenciario, no ha logrado que a través de una ley 55 y posteriormente las reformas que se han hecho de ella o las enmiendas y adiciones, logre realmente que nosotros tengamos un proceso resocializador, un proceso reintegrador hacia la comunidad de las personas que en un momento dado han delinquido o han cometido un delito en la República de Panamá. Y el otro son con el sistema de justicia. Y voy con el sistema de justicia porque se ha hablado mucho, ¿verdad?, en los últimos tiempos de lo que es la Ley 63 del 2015 con relación a la carrera judicial. Pero es que la carrera judicial realmente se queda limitada hasta los magistrados de Tribunal Superior, pero aún limitada en el aspecto de los magistrados de Tribunal Superior, queda supeditado por una corriente de autoridad vertical, ¿verdad? Nosotros no tenemos en el órgano judicial, por mucho que se diga, ¿verdad?, estamentos verticales de autoridad, sino que la corriente directa es de naturaleza vertical. Y este ejercicio que estamos haciendo en este momento nos debe llevar a nosotros a meditar si Panamá ya no tiene que establecer en propiedad lo que sería, ¿verdad?, el establecimiento de un ente independiente que sea el Consejo de la Judicatura, un ejemplo similar a lo que tiene Europa. Después de las grandes problemáticas que enfrentaron con el nazismo y el fascismo, yo siento que uno de los países, como fue Italia, que confrontó esto, que tiene un consejo de la judicatura más fortalecido, es Italia, en donde toda la estructura del sistema judicial es designada precisamente por ese consejo de la judicatura. No tiene que ver ni con el órgano ejecutivo ni con el órgano legislativo, porque al final de cuentas, ¿verdad?, es como limitar un poco la independencia del órgano judicial a los entes políticos del país. El presidente designa, la Asamblea ratifica y por consiguiente al final de cuentas la Asamblea designa a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es el tema quizás que pone en mayor peligro la independencia de los jueces dentro de la estructura del órgano judicial. Y el otro tema que yo pienso que a pesar del último logro que se tuvo por las fuertes organizaciones de mujeres en la República de Panamá, yo siento que el tema de género en materia electoral, ¿verdad?, tiene que ser considerado en las reformas que se puedan hacer como debilidad. Pero sin embargo tenemos fortalezas. La Constitución tiene una fortaleza que es la estructura que tiene en alguna fórmula de esa separación de poderes, de ese logro armónico que tiene que existir en la separación de los poderes y que impediría precisamente las crisis que puedan darse en la República de Panamá y que no escapamos de ella en los momentos actuales. Porque esa relación armónica debe llevar a que cada quien cumpla con el rol que le corresponde, pero sin que ello signifique que están separados entre sí en el trabajo de lo que debe ser el logro, ¿verdad?, de los objetivos para que la sociedad panameña alcance plenamente la satisfacción de lo que es la política que se puede establecer de bienestar social. Y bueno, yo quizás por las clases de constitucional que he dicto en la Universidad de Panamá, me atrevería a decir que incluso el artículo 1 de la Constitución de la República de Panamá tiene que recibir algún tipo de modificación, porque Panamá realmente no tiene un definido ni un estado de bienestar social, ni un estado de derecho en propiedad con la definición que marca el artículo 1 de la Constitución Política. Pienso que esa es una de las grandes debilidades que podemos tener. Y bueno, yo sigo pensando sobre la figura del vicepresidente de la República y saber a plenitud realmente si esto es requerido por tocar un poco lo que es el órgano ejecutivo indiscutiblemente. Gracias, doctora. Precisamente en viendo su trayectoria, ¿cómo considera usted que de ser electa magistrada de la Corte Suprema de Justicia, usted puede rescatar esa imagen institucional de la Corte Suprema que muchos en la sociedad percibimos que está muy deteriorada?
Yo parto por establecer, ¿verdad? Un dicho muy común en la República de Panamá, que una sola golondrina no hace verano, pero siempre decía mi madre, lo anuncia. Y una voz en la Corte Suprema de Justicia que tenga que ver precisamente con el interés en que la imagen de una institución que para mí es fundamental y quizás la más fundamental, me perdonan el resto de los poderes del Estado, para un Estado democrático, un Estado de derecho, ¿verdad? Dentro de un país se vea tan deteriorada su imagen, requerirá el ejercicio de nuevas prácticas. Algunos me dicen, mire, es que hay personas que han estado 10 años, hay personas que han estado 12 años en las instancias superiores y no han hecho grandes logros a pesar de que son personas muy cualificadas. Yo sigo insistiendo que sí ha habido. Nosotros hemos tenido en el órgano judicial una buena práctica que tenemos que rescatar y que la instauró el ex magistrado Harley Mitchell, que fue lo que él llamaba en alguna forma los cabildos abiertos con los ciudadanos. Yo lo llamo en alguna fórmula los quizás círculos, ¿verdad?, amigables a nivel de las diferentes áreas del país. Yo participé con el doctor Harley Mitchell en el recorrido que hizo a nivel nacional y nosotros logramos realmente una conciliación entre lo que era el cuerpo de juristas del país, la sociedad en general y los usuarios del sistema. ¿Y por qué no decirlo? Con los jueces que comprendieran cuáles eran las debilidades que como institución teníamos y cómo las podíamos ir superando, indiscutiblemente. Eso es un punto. El segundo punto es que nosotros tenemos que crear una oficina realmente de transparencia, de información en el órgano judicial, no supeditada a lo que designe la Sala Cuarta de Negocios Generales o el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino realmente de aquellos temas que puedan impactar y acercar y que la ciudadanía tiene el derecho de mantenerse informado con las actuaciones. La otra es los plenos. Si nosotros los repartos los hacemos públicos, ¿por qué los plenos no pueden ser públicos? ¿Por qué el debate que se realiza en los plenos, si la Asamblea tiene los plenos públicamente, el que quiera irlo a escuchar se puede ir a sentar a las gradas? Yo siento que la Administración de Justicia tiene que ser transparente en eso. El otro tema que para mí favorecería mucho fue una idea también que tuvo el magistrado Harley Mitchell y que era crear, ¿verdad?, lo que sería una comisión de evaluación y sistematización de la jurisprudencia. Formamos parte inicial de ese proyecto, nos prepararon a través del sistema de Naciones Unidas, nos prepararon a través de parte en alguna fórmula de organizaciones europeas, pero al final no se resolvió pues la instalación definitiva de esa comisión que nos iba a permitir la revisión de esa jurisprudencia, en especial porque la Corte tiene una función que es precisamente la unificación, ¿verdad?, de esa jurisprudencia, la revisión de esa jurisprudencia, y qué mejor que una comisión que pueda estar haciendo el trabajo de revisar, de observar, de ver las contradicciones, de ver la inaplicabilidad de las normas en la República de Panamá y poder evaluar internamente y posteriormente externamente cuáles serían los planes, proyectos que el órgano judicial establezca para darle mejoría a esta situación. Y un punto crucial: para poder tener independencia hay que tener estabilidad. El sistema penal acusatorio está fundamentado prácticamente en jueces que no tienen estabilidad y por consiguiente pueden tener una permanencia, que fue un sistema que el magistrado Mitchell utilizó para aquellas personas pues que tenían más de 2 años en la institución y no podían ser sujetos de crédito. Pero en la permanencia no le da estabilidad, la estabilidad se la da la carrera. Y esa independencia judicial es la que le va a permitir una independencia de criterio al momento que tenga que tomar decisiones en casos tan sensibles en materia penal como los que están saliendo a través de los medios de comunicación en la República de Panamá. Hay muchos otros, pero pienso que esos serían los más importantes. Gracias, doctora. Hay una última pregunta. Yo siempre me he preguntado que si tenemos términos para dictar fallos en la Corte Suprema, ¿por qué tenemos casos en donde escuchamos que se estancan los expedientes
no sabemos dónde está, no que se la pasó a otra oficina. ¿Por qué sucede esto? Si hay términos, ¿a quién se afecta con esto? Le conté, comienzo el final de su pregunta al inicio, se afecta a la sociedad en general, se afecta el sistema jurídico, ¿verdad? En lo que es la seguridad que tiene un Estado, precisamente en el cumplimiento de las funciones que tenemos los jueces y magistrados, porque eso es prácticamente parte de la democracia de un país. Vuelvo e insisto en lo que dije inicialmente, la carrera judicial solamente llega a los tribunales superiores. Quienes somos supervisados somos de los tribunales superiores hacia abajo. La carrera incluso en este momento está en movimiento en una serie de implementaciones que es la evaluación, ¿verdad?, por rendimiento. Pero aparte de eso, también fuimos los que formamos parte de la carrera, los que fuimos preparados desde la época del magistrado Adán Arnulfo Arjona, en lo que es la planificación de la labor judicial, que incluye, ¿verdad?, el tiempo, la trazabilidad en alguna fórmula dentro de lo que es los procesos judiciales para poder determinar el cumplimiento o no de los términos. Insisto que la creación de un ente independiente, como sería el Consejo de la Judicatura a nivel nacional, que tenga que ver no solamente con los jueces municipales, los jueces de circuito, los jueces, los tribunales superiores, sino también con la Corte Suprema de Justicia, nos va a permitir brindar un seguimiento y supervisión sobre situaciones que puedan estar afectando, porque las leyes son claras, los términos son fatales y nadie está exento de cumplirlos. Muchas gracias, doctora. La diputada Ana Matilde, la palabra. Gracias. Buenas tardes, magistrada. Usted se define como una mujer demócrata. Mi pregunta sería, ¿cómo se fortalece el sistema democrático desde la Corte Suprema de Justicia y particularmente cómo cree usted que contribuye la justicia penal al fortalecimiento de la democracia? Primero, inicio con el de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene una función, precisamente tiene que ver con esa seguridad jurídica que se tiene a nivel del país, tiene que ver con lo que es el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, no solamente entre pares, sino entre pares con entes jurídicos, entre pares con el Estado, a través del control de la administración por los tribunales de justicia, que es la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Pero lo más importante tiene que ver precisamente con que un órgano judicial fortalecido, un órgano judicial independiente, un órgano judicial con los recursos que le corresponden por norma constitucional, puede hacer prácticamente el cumplimiento de sus funciones con mayor prontitud, ¿verdad?, con mayor efectividad, puede elegir, y el segundo sería la elección de jueces. Para mí la elección de jueces es una de las grandes debilidades que tiene el sistema, y lo digo abiertamente porque yo siento que nosotros tenemos que llegar ya a un sistema de valoración de las cualificaciones, ¿verdad?, no de la meritocracia. Yo no creo en la meritocracia, yo creo en las cualificaciones, en la preparación de la persona. Yo creo que nosotros tenemos que seleccionar no jueces cargados de títulos, no jueces cargados en alguna fórmula, tenemos que seleccionar jueces que realmente manejen el derecho, que los jueces que interpreten el derecho, que los jueces que sepan aplicar el derecho a los casos concretos en algunas fórmulas que se le plantean. Y con relación, ¿verdad?, a la sociedad, que sería la segunda pregunta que hace la diputada, el órgano judicial, al final de cuentas, es el que tiene el control para que cada institución del Estado pueda cumplir con su función. El órgano judicial le llegan los procesos por incumplimiento, ¿verdad?, de las diferentes instituciones cuando tiene que ver con la salvaguardia de derechos humanos. Y no le quito mérito a la Defensoría del Pueblo, pero la Defensoría del Pueblo no tiene el poder coercitivo para hacer cumplir sus decisiones, ¿verdad? El órgano judicial sí lo tiene. El órgano judicial requiere es que mejore su imagen para que la ciudadanía crea en lo que se hace, los hombres y mujeres que trabajan internamente dentro de la institución. Y lo más importante, yo siento que tenemos que llegar a un sistema en el cual, ¿verdad?, la Corte Suprema de Justicia indiscutiblemente trace una
planificación no idónea con relación al tema de sacar casos, revisar estadística, cumplir estadística, sino sobre la calidad de las sentencias. Si la sociedad civil, ¿verdad?, si la sociedad en general se da cuenta, independientemente que le fallen a favor o en contra, que los fallos de los jueces tienen la argumentación debida, tan fundamentado en derecho, ¿verdad?, la ciudadanía comienza a creer en una institución que puede permitirle un mayor acceso a ella. Tenemos que mejorar indiscutiblemente en esa vida democrática dos elementos que todavía no se ha aprendido a nivel del órgano judicial: mejorar el acceso a la justicia, que el ciudadano siente en alguna fórmula que puede llegar al sistema de justicia y que el sistema de justicia va a intervenir cuando le ha sido menoscabado, ¿verdad?, cuando le ha sido violentado un derecho, no importa indiscutiblemente de las estructuras de poder que podamos tener en la República de Panamá. Y el segundo es la rendición de cuentas. El órgano judicial tiene que aprender a rendir cuentas y no presentación de estadísticas, porque yo debo reconocer que lo mejor que nosotros tenemos es el Departamento de Estadística del órgano judicial. Créamelo que ese Departamento de Estadística le mantiene al día todas las estadísticas de los procesos que entran, los procesos que salen, pero no hay un sistema de valoración de la forma en que se resuelve dentro del sistema de justicia en Panamá. Entonces, Panamá, el órgano judicial pudiera comenzar dentro de ese trabajo de fortalecer la democracia en Panamá, primero internamente estableciendo parámetros para que los fallos que emita sean cónsonos con la realidad jurídica del país. Y lo segundo es no ser tan susceptible a las críticas. El funcionario público no puede ser susceptible a las críticas porque estaríamos impidiéndole el ejercicio democrático, que es la libertad de expresión y de crítica hacia las actuaciones que como funcionario podamos tener. Magistrada, ¿no considera usted que hay una contradicción al definirse? Usted señala, yo no creo en la meritocracia, no creedora de la meritocracia, sin embargo apelar a que se haya una evaluación del desempeño en base a los contenidos. ¿No encuentra usted una contradicción ahí? ¿Cómo, si me puede explicar un poquito mejor ese rechazo a la meritocracia como principio de valoración? La meritocracia es particular, personal. Los méritos en alguna fórmula personal de la persona son los que han enmarcado las designaciones a nivel de la estructura jurisdiccional de selección. Cuando yo me refiero a los contenidos en las resoluciones, me estoy refiriendo a la forma en que ese juez o magistrado aplica realmente e interpreta la norma. Hay un elemento clave que tiene que ver precisamente con este tema, y es que la sociedad panameña, o las sociedades en general, porque no vamos a hablar de la panameña en particular, se siente satisfecho cuando usted tiene la debida argumentación en las decisiones. Argumentación basada, ¿verdad?, en los hechos correctos, en las pruebas correctas, en la ley correcta, pero también usted tiene que trabajar y demostrar dentro del contenido de la resolución que usted ha utilizado algún método jurídico que lo lleve finalmente a la decisión que se tomó en esa resolución. Eso es lo que yo no encuentro cuando en el análisis de jurisprudencia que por costumbre tenemos para realizar, y mis alumnos han sido prácticamente impuestas esas revisiones periódicas que nosotros hacemos en las aulas de clase. No encuentro realmente, ¿verdad?, usted qué metodología utiliza el juez para llegar finalmente a la decisión que tiene, y por eso es que usted se encuentra con decisiones contradictorias, donde la parte emotiva dice otra cosa y al final, cuando usted espera que haya una decisión, la decisión es otra, porque no hay una metodología de trabajo, ¿verdad? Ni siquiera podemos definir en este momento cuál es la metodología filosófica que utiliza el órgano judicial, ¿verdad? No lo podemos. Si es una metodología histórica en alguna jurídica, o si es una metodología de comparativa, ¿qué es lo que utiliza el órgano judicial indiscutiblemente a la hora de tomar una decisión? Para mí es más preocupante eso, no los méritos que pueda tener usted como persona. En el órgano judicial tenemos jueces muy preparados, tenemos jueces muy probos, indiscutiblemente en el órgano judicial, que no demerito que esos son puntos fundamentales a la hora de hacer una selección, pero
nuestra labor es administrar justicia. Y como administradores de justicia, nosotros tenemos que reflejar en los fallos ese conocimiento del cual podemos hacer alarde. Nosotros tenemos que llevar a la ciudadanía en un lenguaje muy sencillo, ¿verdad?, a comprender la decisión que se está tomando y por qué se está tomando, pero eso se requiere un método. Para mí sería el método jurídico. ¿Cuál cree usted entonces que es la razón que lleva a que haya una impresión tan generalizada de la ineficacia de la justicia penal en Panamá? Justicia en la jurisdicción en la que se dan tremendas desigualdades. La gente suele sentir, pensar y expresar que donde hay dinero no hay razón, que cuando uno va ante un juez o un tercero y a usted le acompaña el poder económico o el poder político, la justicia se esconde. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Por qué piensa usted que es tan generalizado el sentimiento en la comunidad, particularmente la de Panamá? Tal vez sea un mal que arrastra el mundo, pero particularmente en Panamá, donde dice que somos tan chiquitos, que todo el mundo se conoce, todo el mundo es pariente de alguien, todo el mundo... ¿Qué pasa? ¿Dónde usted siente que está esa debilidad del sistema de administración de justicia penal para que el ciudadano sienta que realmente el desequilibrio entre los poderes fácticos se reflejan también en un desequilibrio en la administración de la justicia penal? ¿Es en el miedo al juzgador? ¿Es en el desconocimiento del razonamiento del fallo? ¿Es en simplemente percepción? ¿Dónde usted con su experiencia, 30 años en el sistema, dónde ubicaría que está la falla principal del sistema de administración de justicia penal que lleva a la impresión generalizada de que hay justicia selectiva? Voy por lo que dije anteriormente y voy contestándole por partes. Primero, porque nosotros no tenemos instituido dentro de la Administración de Justicia un sistema de evaluación de los fallos. Partiendo de allí, no lo tenemos, recibimos las críticas, no nos agradan en muchos casos las críticas y salimos a defendernos de las críticas. Pero no salimos con un tema cientista para demostrar que las críticas son infundadas, porque realmente dentro del órgano judicial se está imperando dos elementos: el principio de justicia, el principio de constitucionalización de los procesos y el principio de igualdad. Comúnmente se ha señalado, y lo escucho repetidamente en todas las conversatorios que sobre el tema del nuevo sistema procesal penal se llevan a cabo en la República de Panamá, que aquí se insiste repetitivamente que el sistema procesal penal, ¿verdad?, ha tenido como consecuencia indiscutiblemente la implementación de principios acusatorios, ¿verdad?, que van a dar lugar a la efectividad del sistema procesal penal acusatorio. Falso. Nosotros no solamente tenemos en el sistema procesal penal principios acusatorios, nosotros tenemos principios acusatorios, pero también tenemos principios del debido proceso, que a mí me parece que ahí es donde tenemos que abordarlo, y tenemos principios técnicos procesales. Eso es lo que compone el sistema procesal penal acusatorio. En el tema del segundo, que era el que le mencionaba, que es donde yo pienso que nosotros tenemos que abordarlo para evitar esas desigualdades que se puedan estar dando procesalmente, son los principios del debido proceso. Esos principios del debido proceso, que son, ¿verdad?, el reconocimiento de los derechos humanos dentro del proceso, ahí es donde están, ¿verdad?, en esos principios del debido proceso, lo que es en alguna fórmula igualmente la separación de funciones, que es importantísimo indiscutiblemente. El juez en este momento no es un juez activo, es un juez garantista, pero no un juez activo. Entre el activismo judicial y el garantismo judicial hay dos cosas diferentes. El que ha tenido la oportunidad de ir a una audiencia, ¿verdad?, dentro del acusatorio, hay dos elementos que me llaman la atención. Uno, la carga que recae en los jueces de garantía. En el sistema procesal penal acusatorio, la carga la llevan los jueces de garantía. Ya ha quedado insuficiente, porque, querámoslo o no reconocer, la sociedad civil puede estarse quejando de la administración de justicia, pero tampoco participa de fórmulas alternas, ¿verdad?, para solucionar su conflicto. Cree que la solución de conflicto tiene que quedar en las manos de los jueces. Y específicamente, pues el tema penal, que no puede escapar porque el Estado es el que tiene el poder punitivo. Ese principio de igualdad, a mi humilde criterio, tiene que ver con las formas anticipadas o alternas de solución de conflicto que trae este sistema, en especial dos puntos centrales.
Yo tengo mucho que decir con relación al desistimiento en algunos tipos de delitos. Tengo mucho que ver con relación a los acuerdos de pena, indiscutiblemente, ¿verdad? Felizmente creo que vamos a ganar la primera alternativa con relación a esos acuerdos en penal de adolescentes, porque no voy a parar en eso indiscutiblemente, y con relación a la participación de la víctima dentro del proceso. No es un tema de delitos. No es un tema de delito, es un tema en alguna fórmula de lo que es el análisis lógico que pueda realizar los jueces con relación a cada caso en particular, en especial aquellos casos que consideran que son de alto perfil. Yo no entiendo eso de los casos de alto perfil, me van a perdonar los que están aquí presentes. Para mí los casos penales son casos penales. Los casos de alto perfil lo hacen los medios, ¿verdad? La información que se pueda suministrar, el realce que le puedan dar a través de los medios de comunicación, pero una persona que está dentro del sistema penal es una persona que, bueno, se tiene la presunción, hasta que no haya sido condenado, que participó, tuvo participación o es autor de un delito. Igual puede ser aquel que vende un CD contra la propiedad, un delito contra la propiedad intelectual, como aquel en alguna fórmula que pueda haber cometido un peculado en el cual ha abrogado millones indiscutiblemente. ¿Por qué la percepción? Hay un grupo de estudiantes que obviamente quizás lo lleven a publicar, que ha hecho un análisis de los últimos acuerdos que se están realizando a través de la Administración de Justicia. Y hemos tenido la oportunidad de observar en esos acuerdos un elemento, yo diría, un poco delicado. La mayoría que quizás eso había sido la finalidad inicial, sin embargo no se esperaba el resultado. La mayoría de los procesos penales están terminando en acuerdos de pena. Los acuerdos de pena en alguna fórmula tienen algunas condiciones, ¿verdad? No todos los que participan de los acuerdos de pena tienen las facilidades en alguna fórmula para que el Estado tenga un interés con relación a estos acuerdos de pena, como puede ser la devolución de parte de los efectivos que puedan haber sido sustraídos. Aquel muchacho en alguna fórmula que participe en el tema de un celular, la entrada a una casa, ¿verdad?, la violación de un domicilio, unas lesiones, no tiene la consecuencia. Esto es el principio de igualdad en este conjunto de resoluciones que escogieron ellos al azar. Resoluciones no, decisiones. Pues acuérdense que ya en el acusatorio, en especial ante el juez de garantía, no hay resoluciones, decisiones, comprometen el principio de igualdad. Sí, el término de alto perfil fue acuñado por los organismos internacionales en medio del debate de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Combate, y también la Convención de los Estados Americanos, a propósito de que había una serie de esfuerzos fallidos en la América Latina y en el mundo, sobre todo cuando se trata de enfrentar al poder económico y al poder político detrás de los casos que producen lesión patrimonial al Estado. Dicho esto, el acuerdo se ha promovido desde un grupo Alianza para una propuesta de Alianza para Gobierno Abierto. Ha hecho una propuesta a propósito de lograr un observatorio de los casos de corrupción para darle seguimiento desde la ciudadanía y no desde ningún organismo dentro de las propias instituciones. ¿Qué opinión le merece a usted esa posibilidad de las vedurías llevadas a otro nivel, pero vedurías dentro de las instituciones, particularmente dentro del sistema de administración de justicia, para darle seguimiento a esos casos de tan alto impacto y de un perfil alto con respecto no solo a la lesión que producen, sino a los intervinientes en el proceso? Porque definitivamente no es lo mismo un caso penal de, como usted plantea, un joven que se roba un celular o que irrumpe en una propiedad sin ningún tipo de arma, etcétera, a una persona que, haciendo un uso abusivo del ejercicio de un cargo público con la confianza que se le deposita, se vale de su autoridad para que haya un abuso de poder y que eso produzca una lesión patrimonial al Estado. ¿Qué opinión le merece? Yo pongo de ejemplo la experiencia de Guatemala. Para mí es uno de los países, quizás porque ha tenido mucho apoyo de Naciones Unidas, que ha logrado precisamente llevar a las instancias de investigación y judiciales la mayor cantidad de casos de corrupción del país. Quizás precisamente porque ha sido una alianza dentro de lo que es la sociedad civil organizada y parte de los organismos internacionales.
Yo pienso que recientemente la Asamblea de Diputados tuvo en sus manos la discusión de un proyecto que tenía que ver necesariamente con lo que se llamó, ¿verdad? O lo llamaron muerte civil. Indiscutiblemente que Panamá tiene que tomar ya decisiones más enérgicas con relación a los casos que, vuelvo y le repito, insisto que la denominación puede haber venido de organismos internacionales, pero eso le puede dar un impacto para tomar mayor interés, pero prácticamente parecería en alguna fórmula como cuando usted designa a las personas que ocupan altos cargos y le ponen su nombre de peque. ¿De qué significa eso? Absolutamente nada, porque si no, no se hubiera logrado introducir al sistema bancario, ¿verdad?, las sumas que se han introducido producto de actos contrarios en alguna fórmula a lo que tenía que haber sido en el ejercicio de las funciones públicas que ejercían. Pero sí pienso que las durías deben instalarse, que Panamá tiene en este momento las condiciones para instalarse, que la madurez, ¿verdad?, de la sociedad panameña ha ido creciendo, no ha ido disminuyendo. La sociedad panameña ha ido creciendo en madurez política, en el reconocimiento en alguna fórmula de las fallas que pueden estar cometiendo los funcionarios públicos y en el ejercicio de la libertad de expresión para denunciar abiertamente esas situaciones. Así que sí pienso que nosotros pudiéramos tener un observatorio, así como yo sigo creyendo que lo tenemos que tener en la Administración de Justicia para revisarnos, ¿verdad?, autorrevisarnos nosotros mismos y ponerlo posteriormente o a la par a la sociedad civil. La sociedad panameña tiene que hacer un observatorio para poder medir en alguna fórmula si las políticas que el Estado panameño ha establecido para enfrentar la delincuencia y los actos de corrupción están dando resultados con efectividad. Gracias, magistrada. Finalmente, cuando usted aspiró a la Defensoría del Pueblo, hubo unos señalamientos con respecto a su participación accionaria en sociedades anónimas que tenían nombres como Capdel S.A. y NONU, consultora internacional. Sí. ¿Nos puede aclarar un poquito al Sí, respecto? incluso pusieron una queja ante el órgano judicial y se demostró que nosotros no teníamos ninguna participación en ninguna sociedad, ¿verdad? Porque Capdel fue una sociedad que abrió la licenciada Sara Sánchez, ¿verdad?, cuando ejercíamos el ejercicio de la abogacía particular en el año 1995. Inmediatamente, no me separé, renuncié abiertamente y lo pudimos demostrar, y por supuesto la queja que se llevó a cabo en el órgano judicial tuvo que ser archivada. Sobre esa. ¿Y la otra? Sobre esa, no desconozco absolutamente de qué se refería, pues la otra no tengo nada que ver. La que presentaron fue sobre Capdel, no se atreverían de la otra porque no tengo nada que ver con relación a ninguna otra sociedad. Gracias. Ya, el procurador. Gracias, Hola, Nadia. Perdón, ustedes. Gracias. Sí, buenas tardes, profesora Udicuzú. Bueno, en el día de hoy vengo en representación del Colegio Nacional de Abogados y tengo una serie de preguntas, algunas de las cuales ya fueron de una u otra manera contestadas según lo solicitaron. Dentro del área temática que tenemos, lo que es ética y prestigio, reconocimiento, yo quería preguntarle si su nombre ha sido mencionado en denuncias o investigaciones en materia penal. Sí, usted es completamente conocedora porque usted trabaja en la Universidad de Panamá, un estudiante del Centro Regional Universitario de San Miguelito nos presentó una querella criminal que corrió la misma suerte de ser archivada en virtud de que no tenía consistencia, porque los estudiantes fueron a declarar que el motivo por el cual el estudiante había salido molesto era porque se presentaba una situación de acoso bullying dentro de la universidad, y yo tuve que intervenir en aquel momento y presentar la queja a los estamentos de la Universidad de Panamá. También ese mismo estudiante presentó una queja formal en la universidad y también fue archivada porque no tenía el mérito correspondiente. No he tenido ningún otro proceso penal que se me haya interpuesto. Bien. Ahora, en lo que respecta al punto 2 que nosotros tenemos aquí, que es experiencia jurídica y preparación, ya usted nos compartió su formación en el área procesal y demás. Entonces, quería saber si nos podía mencionar sus publicaciones en materia penal, ya sea libros, artículos científicos, etcétera.
Nosotros tenemos, inicialmente, como nuestra área era penal de adolescentes, hicimos las publicaciones dentro del proceso penal, está publicado en Editorial Portobelo, lo demás ha sido en materia de familia, pero también hemos hecho uso de los medios periodísticos a través de artículos en materia penal, todos han sido, y procesal, han sido valorados por la Universidad de Panamá, absolutamente. Bueno, de allí algo estaba relacionado un poco con lo que le preguntó acá la honorable diputada, que es su postura respecto al artículo 304 de la Ley de Carrera Judicial en tema de evaluación de desempeño de aquellas personas que ya están en cargos permanentes, magistrados, jueces. Yo creo en la rendición de cuentas, licenciada, y como creyente de la rendición de cuentas, pienso que el órgano judicial, como cualquier otra institución, tiene que someter a los funcionarios a evaluaciones periódicas, pero la evaluación de la rendición, la apreciación en alguna fórmula de los administradores de justicia por el número de resoluciones, los términos que cumplen, no debe ser el único elemento a evaluar. Hay otros aspectos indiscutiblemente que conforman lo que son las cualificaciones de un juez que deben ser sujetos a evaluaciones dentro de la administración de justicia. Yo siempre traigo a colación, cuando inicialmente estaba el tema de la carrera judicial, una obra que tiene España que se llama ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces? Quizás alguno de ustedes lo haya leído, de Jorge Malenseña. Jorge Malenseña saca este tema y describe las competencias de los jueces en la casuística que él trabaja allí, pero a la vez dentro de la casuística establece, ¿verdad?, un elemento que tiene que ver con las normas éticas que tiene que cumplir el juez, que es que tu vida, ¿verdad?, y tu trayectoria tiene que ser igual tanto dentro como fuera de la institución. Y usted no puede tener una doble moral, la de funcionario judicial y la de ente como persona particular, totalmente que difieran entre sí. Entonces, este es un tema que siento que sí, hay que rendir cuenta, pero hay que rendir cuenta en todos los aspectos de tu vida. Bueno, de allí continuando pues con los temas internos del órgano judicial, quería saber si usted cree en el relevo generacional dentro del órgano judicial. De hecho, yo creo que el relevo generacional cualificado. Lo creo en la docencia, lo creo en la administración de justicia, pero también creo en alguna fórmula que los jueces y magistrados dentro del órgano judicial, y así ha sido a nivel de la mayoría de los países, ¿verdad?, de mayor tradición cultural jurídica que la nuestra, han sido considerados a través precisamente de sus trayectorias de vida, sus ejecutorias, ¿verdad?, su conocimiento en general, sus cualificaciones en general. Creo en el relevo generacional cualificado, ese que se prepara el día al día, ese que no solamente, ¿verdad?, cuando inicia en el órgano judicial entra con una cualificación, pero se mantiene estático a lo largo de 10, 20 años, ¿verdad?, sin seguirse preparando en materia de los temas jurídicos que tiene que resolver. Yo lo creo porque yo he sido prácticamente una constante en seguirme preparando y todavía me sigo preparando, ¿verdad? Como yo les dije al inicio, yo estoy tomando un doctorado en la Universidad de Panamá. Algunos me preguntan ¿para qué sigo estudiando? Les digo porque sigo ejerciendo la judicatura. Y mientras la siga ejerciendo, tengo que seguirme preparando. Sí. Bueno, ahora en cuanto a lo que es el compromiso, obviamente, que usted tendría en términos de derechos humanos, yo quería saber cuál era su opinión respecto a los derechos el derecho a la educación que tienen los privados de libertad en Panamá. Pienso que el derecho a la educación no es potestativo de un grupo en particular. El derecho a la educación es para todos y de todos, indiscutiblemente. Lo que yo sí considero indiscutiblemente es que los parámetros para brindar la educación en los centros penitenciarios tienen que ir acompañados de otros elementos. Las condiciones indispensables para que el recluso tenga en alguna fórmula la posibilidad, el privado de libertad, de poder en alguna fórmula tener la información accesible en la mano. Nosotros tuvimos la experiencia en el Centro Regional Universitario de San Miguelito, al cual usted pertenece, del grupo de estudiantes que se les dio medida, ¿verdad?, educativa por el juez de ejecución, de cumplimiento, para que fueran a estudiar a la universidad, pero inicialmente, ¿verdad?, fue dentro de el sistema penitenciario.
no tenían sillas, no había escritorio, no había tableros en condiciones óptimas, ¿verdad? Ahora ha ido mejorando indiscutiblemente gracias pues a la participación del rector Flores. Igualmente no había una biblioteca interna que les permitiera a ellos poder buscar la información. Me tocó a mí tomar esos estudiantes en el segundo año cuando salieron en dos materias fundamentales para mí, el derecho procesal y el derecho constitucional. Y claramente tenían graves deficiencias en materia de lo que era el aprendizaje. ¿Por qué? Pues no tenían los mínimos, indiscutiblemente, que debieron habérsele dado cuando estuvieron en el sistema penitenciario, y fue producto, a mi criterio, no de ellos, sino del propio sistema que no cumplió con la parte que le corresponde, en especial porque la ley del sistema penitenciario establece las condiciones para brindar el servicio educativo. Muy bien. La última inquietud que tenían, porque hasta hace un momento estábamos hablando de, obviamente, de los principios básicos del sistema penal acusatorio. Entonces yo quiero aprovechar, ya que está aquí, para que usted nos explique por qué el tema de la presunción de inocencia mutó y ha dejado de ser presunción de inocencia para convertirse en estado de inocencia o inocencia en sí con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio. Bien, indiscutiblemente la norma constitucional está enraizado el principio de presunción de inocencia. Posteriormente, en el sistema penal acusatorio, al ser garantista realmente, al ser de corte adversarial, pues la condición de inocencia tiene que regir porque es prácticamente a probanzas de parte. El juez no interviene, el juez no busca información, sino el Ministerio Público. El juez, como yo le dije, no es un activista dentro del proceso. Sin embargo, perdone que me exceda, pero hay un tema que a mí me preocupa y es con los delitos económicos, y todos lo saben indiscutiblemente, en lo que es el lavado de activos, por una razón muy clara, indiscutiblemente, la dificultad de probanza que pueda tener, ¿verdad?, el tema, en la cual allí no hay ni condición de presunción, ¿verdad?, de inocencia, ni presunción de inocencia, porque la carga de la prueba se revierte. Entonces, este tema a la larga tiene que generar algún tipo de discusiones pues en seno, porque no podemos tener determinados privilegios, ¿verdad?, indiscutiblemente dentro del sistema penal acusatorio. Vuelvo y repito, tiene su razón de ser, pero eso tiene que justificarse bajo, ¿verdad?, el criterio de una verdadera argumentación jurídica, filosófica, que sustente las diferencias que pueda haber con los delitos económicos. Bueno, muchísimas gracias. Defensor del Pueblo. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál considera usted que es la relación entre el derecho internacional de derechos humanos, las decisiones que toman los tribunales internacionales especializados en la materia y los organismos internacionales en la materia con el sistema jurídico nacional? Bien, nosotros en la República de Panamá hemos tenido avances y retrocesos en materia de los dos elementos. Uno, con relación precisamente al reconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Si nosotros pudiéramos hacer un jurídico histórico en materia del tema, nos remontaríamos a uno más reciente, en la década de los 90, ¿verdad?, cuando inició la Corte Suprema de Justicia implementando a través del doctor Arturo Hoyo, que fue el propulsor de eso, lo que fue la aplicación del bloque de la constitucionalidad y establecer en alguna fórmula o intentar establecer lo que sería el bloque de la constitucionalidad panameña, o sea, de Panamá propiamente, y uno de esos precisamente era, dentro del primer grupo estaban los instrumentos universales, dentro del segundo grupo estaban los instrumentos, ¿verdad?, ya de derechos humanos, pero de vinculación, ya vinculaban a los estados, y para nuestro sistema regional, que era la Convención Americana de Derechos Humanos y el protocolo facultativo.
Posteriormente, de los años 90, con relación a este avance significativo que se hizo en la República de Panamá, comenzó, yo diría, una especie de retroceso, ¿verdad?, con relación al reconocimiento, ¿no?, de lo que nosotros llamábamos los derechos, ¿verdad?, en materia de amparo de garantías constitucionales, los derechos sociales, económicos y culturales, y pues como la mayoría sabrá, solamente pues se aplicaba a los derechos fundamentales. Entonces eso fue un retroceso jurisprudencial que se tuvo en la República de Panamá. Posteriormente, como que nuevamente se toma en consideración en materia de la jurisprudencia ese reconocimiento, pero tuvo que ver con dos elementos. Uno, ¿verdad?, una normativa que estaba histórica ahí, que era el artículo 4 de la Constitución Política, pero más aún el último párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, que sin precisar indiscutiblemente ni enunciar, abría las puertas para que Panamá hiciera un reconocimiento de otros derechos, aunque no se encontraran regulados en la Constitución Política. Con relación a la convencionalidad, que prácticamente ha sido, yo diría, desarrollada por esos tribunales, ¿verdad?, de derechos humanos, que para el nuestro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí, en alguna fórmula, precisamente hemos tenido avances significativos. Panamá incluso fue sancionada en 2 de los casos por no aplicar el derecho de los instrumentos internacionales de derechos humanos, y claramente en el caso Portugal y en el caso Vélez Lor fueron 2 casos significativos y emblemáticos para que la República de Panamá, a través del sistema de justicia, entendiese que nosotros teníamos que volver a retomar ese avance jurisprudencial en el reconocimiento, pues, de los derechos humanos. Firmemente creo que en la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, porque si usted observa la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, yo encontraría que hay 2 polos, ¿verdad?, los conservadores y los garantistas. Claramente usted puede identificar en la jurisprudencia 2 polos, ¿verdad?, que pueden ser diametralmente opuestos dentro de la jurisprudencia, pero el bloque de los garantistas me parece que fue ganando terreno en la vía de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, o la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, con fallos muy significativos, y posteriormente la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, también en lo que fueron los delitos, ¿verdad?, el control de los actos de la administración en temas tan significativos como el tema de los derechos colectivos, los derechos difusos, que ahí pudieron hacerse un reconocimiento. Y pues la mejoría puede darse, porque deben establecerse prácticas indiscutiblemente, en virtud de que nosotros tenemos la obligación de acatar los instrumentos en alguna fórmula que Panamá ha ratificado y que hemos hecho ley de la República, independientemente del sistema que queremos que impere en Panamá, si queremos que la Constitución en alguna fórmula esté en esa pirámide kelseniana, o si los instrumentos internacionales de derechos humanos, tenemos obligación. Y para mí la revisión convencional debe ser hecha, ¿verdad?, por cada juez de la República, no necesariamente por la Corte Suprema de Justicia. Todos los jueces, al momento de resolver, pueden hacer, ¿verdad?, la aplicación de la convencionalidad. Muchas gracias. ¿Cómo considera usted que podría contribuir desde la Corte Suprema de Justicia a crear una jurisprudencia, un sistema plural e incluyente? Nosotros tenemos ya una experiencia como coordinadora designada por la Corte Suprema de Justicia, en aquel momento el magistrado Aníbal Salas, ¿verdad?, de la Unidad de Acceso a la Justicia, y por consiguiente los grupos vulnerables. Trabajamos arduamente con la coordinación de presidencia, y posteriormente se dio a luz 2 instrumentos: la Carta de Derechos de las Personas y lo que fueron las reglas de Brasilia. Fueron trabajadas por la licenciada Maruquela Rosemena, ¿verdad?, coordinadora de presidente, y por mi persona, y posteriormente avalada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Era con el fin de tener la inclusión, no solamente en el caso, ¿verdad?, de género,
en el caso de alguna fórmula de la mujer, sino de la discapacidad, en el tema de los privados de libertad, en el tema de la niñez y adolescencia, que generaron indiscutiblemente grandes capacitaciones en escuela judicial. Esas capacitaciones en escuela judicial se dieron precisamente por dos elementos. Una, ¿verdad?, poder contar con una transversalidad de perspectiva de género y de vulnerabilidad en las decisiones judiciales, ¿verdad? Y eso impactó porque se pudieron ver mejorías en las resoluciones que pudieron ser llevadas cada vez que se hacían estas docencias en la Escuela Judicial, hoy el Instituto de la Judicatura César Quintero. Quizás retomando nuevamente, porque sigo insistiendo que nosotros no podemos decir que vamos a variar, ¿verdad?, una cultura que está enraizada ya en la forma de resolver en el órgano judicial si nosotros no comenzamos a hacer docencia. Yo admiro mucho el sistema europeo y me perdonan por un elemento. Cuando usted elige un juez, elige un magistrado, ¿verdad?, inmediatamente tiene que ir a prepararse a escuela judicial. O sea, usted no sienta en el puesto a un juez o a un magistrado porque tenía magníficas, ¿verdad?, cualificaciones, sin que usted prácticamente lo someta a la práctica de la casuística, que es lo que va a definir si todo ese aprendizaje y ese acervo, ¿verdad?, académico que pueda llevar esa persona, lo puede transmitir a través de un instrumento, en este caso de la resolución que puede emitir eso. Así que yo siento que nosotros tenemos que implementar la capacitación de jueces y magistrados, ¿verdad?, a través de ese organismo que es la carrera judicial, y una reforma a la ley 53 que fácilmente puede hacerse, indicando que debe ir, ya tenemos un instituto de la judicatura fortalecido en este momento que nos puede permitir ese tipo de capacitaciones. Muchas gracias. ¿Cuál cree usted que van a ser sus principales responsabilidades y obligaciones en el ámbito de los derechos humanos en caso de ser escogida magistrada de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo siento que en el tema de derechos humanos, cualquiera de las competencias que tiene un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, indistintamente a qué sala pertenece, tiene que verse reflejado en las decisiones que tome. Eso por un lado. Por el otro lado, incluso en materia administrativa, de las funciones que tienen los magistrados, que a veces olvidamos que no solamente son, ¿verdad?, la parte de administrar la justicia, sino en materia administrativa, que es el acceso a la justicia. Nosotros tenemos que propiciar condiciones aptas para que aquellas personas que tengan algún grado de vulnerabilidad puedan acceder a la justicia con mayor facilidad. Se han hecho logros significativos. Se han logrado indiscutiblemente que se tengan programas a través de los cuales las personas pueden ir a la biblioteca y pueden leer instrumentos jurídicos aún siendo, ¿verdad?, teniendo una discapacidad visual. Se ha logrado indiscutiblemente, ¿verdad?, que nosotros podamos tener el acceso a la justicia a través de las propias infraestructuras, pero pienso que todavía nos falta en alguna forma crear los mecanismos para que el acceso a la justicia se haga realmente efectivo en aquellas áreas rurales que son las áreas más alejadas de la República. Muchas gracias. ¿Qué opinión le merecen los requisitos y la jurisprudencia de la Corte en materia de la admisibilidad del amparo? A ver, el amparo por norma constitucional, que es una acción de garantía, tiene sus características y muy claramente definidas. Y posteriormente en el libro cuarto del Código Judicial, que es el llamado Código Procesal Constitucional, muchas gracias, Código Procesal Constitucional, nosotros lo podemos observar más claramente. Sin embargo, esa decisión, ¿verdad?, fue tomada por vía de consenso en la Corte Suprema de Justicia por los magistrados que conforman el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en materia de amparo, que es el tema de los 3 meses. No poder acudir al organismo máximo de la Corte Suprema de Justicia en materia de vulneración de derechos, ¿verdad?, por motivo de que ha transcurrido más de 3 meses, no aparece como requisito ni en la Constitución ni en la ley. Sin embargo, tenemos que reconocer en ese ejercicio de revisión jurisprudencial que no es absoluto, porque la Corte ha admitido, ¿verdad?, amparos de garantía hasta de 2 años.
después de 2 años, siempre que se haya podido observar que la afectación ha sido continua en el tiempo, ¿verdad? O sea, ha habido excepciones con relación a ese requisito que ha sido creado por decisión del Pleno. Muchas gracias. ¿Cuál considera usted que es el rol que debe desempeñar la Corte en materia de la tutela de los derechos económicos, sociales y culturales? De hecho, de aquella época del magistrado Arturo Hoyo, ¿verdad? En materia precisamente del reconocimiento de esos derechos, que fue un propulsor tenemos que reconocerlo en la Corte Suprema de Justicia, el órgano, tímidamente pudiéramos utilizar la palabra, ha estado haciendo reconocimiento de derechos económicos, de derechos sociales y de derechos culturales a través de su propia jurisprudencia. Sin embargo, pienso yo que en virtud de esa tendencia garantista que existe en parte del componente de la Corte Suprema de Justicia, sí se reincorporan dentro de ese componente personas en alguna fórmula que firmemente consideren que los derechos sociales, culturales y económicos deben ser reconocidos por la República de Panamá, va a ser un elemento clave para que se pueda ver reflejado en los consensos que puedan haber en la Corte Suprema de Justicia en materia de estos reconocimientos en las sentencias, no solamente de amparo, sino en materia de la Sala Tercera. Muchas gracias. Usted mencionaba con respeto y tal vez con admiración el modelo guatemalteco de persecución de la corrupción. ¿Considera que es un modelo aplicable, adaptable e implementable en nuestro país? Solamente en el caso de la CECID, no de los tribunales de justicia. La CECID, que es el organismo precisamente que tiene que ver con el apoyo de Naciones Unidas y posteriormente pues de la sociedad civil organizada, que no solamente en alguna fórmula se conforman con las investigaciones que pueda realizar el Ministerio Público, sino que en asocio en alguna fórmula de estos organismos ayudan al Ministerio Público a la consecución de la investigación y el descubrimiento de las evidencias. Y eso ha logrado que puedan ser llevados, ¿verdad?, personas a la esfera judicial, que era impensable anteriormente la creación de esto, en especial por las guerras civiles, ¿verdad?, que pudo haber vivido Guatemala y la situación de vulnerabilidad en que quedó las capas campesinas, ¿verdad?, en Guatemala. Sin más, muchas gracias. Muy bien. Yo voy a ir a un caso bien concreto de lo que usted mencionó acá y que lo anoté y me llamó la atención. Bueno, he estado haciendo otras anotaciones, ¿no?, porque al final tenemos que hacer una evaluación. Llegó a mencionar que con un grupo de estudiantes, donde usted imparte clases, creo que en la Universidad de Panamá, donde yo también fui profesor allí, mencionó un tema que me llamó la atención con respecto a un estudio que hicieron en cuanto a los resultados que tiene el sistema penal acusatorio con este mecanismo de los acuerdos de pena. Y a ver si comprendí bien la idea, que le llamaban la atención que en ese estudio la gran mayoría de los casos estaban terminando mediante este mecanismo, pero que lo que se llamaba la atención era que en algunos de esos casos, yo no sé si la mayoría, se trataban de personas que estaban en una situación que no le permitía una defensa eficaz y que frente a la posibilidad, por ejemplo, que le plantearan en ese acuerdo de pena, si nos vamos por el proceso, la posibilidad que te condenen a 10 años esta, pero si llegamos a un acuerdo de pena, la pena sería 4 años. Y ante esa disyuntiva, entendía así, las personas optaban por irse al acuerdo de pena, aun cuando no necesariamente hubiesen los elementos probatorios para que finalmente ese proceso terminase con una condena en el mismo. Así que más o menos capté eso. Yo no, sí, para que nos aclare más sobre eso. Le explico. En el caso específico de ellos, porque era derecho procesal penal, realizaron un piloteo que para mí fue lo más valioso que pudo haber allí, que eran las entrevistas, un cuestionario que se le realizó intentando ubicar a las personas que en alguna fórmula habían tenido acceso a través del sistema con los acuerdos de pena. Uno de los elementos que nos llamó la atención era si estaban muy claros, la pregunta era sobre lo que era un acuerdo de pena.
si estaba muy claro que con el acuerdo de pena aceptaba la comisión del hecho. Y lo segundo, ¿quién le había propuesto el acuerdo de pena? Y el porcentaje mayoritario del acuerdo de pena se lo propuso el abogado, ¿sí? Desde un principio. Y el otro es que al pensar que no había una sanción final, pensaba en alguna fórmula que no había una responsabilidad, ¿verdad? Lo que era totalmente incierto. Esos dos puntos para mí en alguna fórmula del piloteo que realizaron fue fundamental para determinar que valdría la pena, porque el piloteo es un diagnóstico inicial para darnos cuenta si realmente amerita una investigación o no. Para darnos cuenta de que en efecto hay un tema que puede constituirse en una vulneración de derechos. Mire, le voy a decir una cosa, sí, magistrada, tan importante es eso, porque yo creo que el sistema requiere en algún momento de darle seguimiento y hacer esa observación, y le voy a decir por qué. Aquí está Ana Matilde, no me va a dejar mentir, y creo que es Julio. Mucho antes que comenzara el sistema penal acusatorio, desde la óptica de la Procuraduría nos preocupamos, o se preocupó la Procuradora en aquel entonces, o la entonces Procuradora, de tratar de entender qué iba a implicar todo el problema del sistema penal acusatorio. Y a través de Eduardo Guevara, ¿no?, que conocía a unos profesores de la Universidad Externado de Colombia, se planteó la necesidad de hacer un ciclo de capacitación antes de entrar en vigencia el sistema penal acusatorio, que se llevó aquí en el auditorio del Smithsonian, creo que es, ¿no? Me acuerdo, ahí se llevó a cabo jueves, viernes y un sábado, teníamos un sábado. Y uno de los profesores de esa universidad nos advirtió eso. Quiero decir, hace más de 10 años, y usted lo descubre ahora en un ensayo que hace valioso y necesario, y que debe ser un mensaje que el sistema debe retomar, porque podemos estar creando ese tipo de injusticia, ¿sí? Una persona que llega al abogado, que se supone que es el que debe defenderlo y plantearle la situación desde otra óptica, y dice: oye, si te declaras culpable, ¿sí?, mira que en vez de 20 años son 6 años, y el pobre hombre, ¿sí? Y eso es importante tomarle atención, y ellos lo advirtieron, este profesor nos los advirtió: ojo lo que está pasando en Colombia, para que ustedes no caigan en el mismo error. Ahora, con esto no es que estoy diciendo que ese mecanismo del acuerdo de pena tenga que desaparecer, sino es la aplicación del sistema, porque cuando nosotros copiamos estos sistemas, tenemos que también adecuarlo a nuestra realidad. Y voy a citar a otra persona, porque es del sistema, el magistrado Miguel Espino, ¿no? Sí. Él hizo un ensayo hace más de 10 años y él advertía parte de estos problemas. Y nosotros, como operadores del sistema, quizás más los que están en el sistema penal, tienen que prestarle atención a esto. Porque un autor que nosotros mencionamos mucho, pero yo no sé si lo comprendemos, Mario Capelletti, tiene un trabajo sobre el debido proceso y dice: hay dos tipos de debido proceso. El que formalmente está ahí en las normas, pero el otro debido proceso de aquella persona que tiene todo el dinero para pagarse no un abogado, sino 4 y 5 firmas de abogado. Ese sí tiene un verdadero debido proceso. Entonces nosotros, cuando no le prestamos atención a esto, somos muy creyentes, o dados a creer, para no caer en los aspectos religiosos, padre, de que con una simple ley resolvemos todos los problemas. Ese es el positivismo, el formalismo, pero nos olvidamos la realidad, que es un sistema importante, necesario, garantista, claro que sí, pero a través de ese garantismo podemos estar incurriendo en este tipo de situaciones que yo, enhorabuena que usted lo hizo, pero eso debemos replicarlo. Así es. Sobre todo los que tienen esa capacidad de poder prestarle atención en una situación como esta, porque vamos a terminar llenando las cárceles nuevamente con personas que de pronto no debieran estar allí. Uno de los programas, una de las publicidades perversas del sistema penal acusatorio, lo digo yo, Rigoberto González Montenegro, antes de ser procurador, perversa era, me parece verla todavía, ¿no? Yo no sé quién la financió, pero eso costó dinero. Sacaban la publicidad. Vuelvo y digo, yo creo en el sistema penal acusatorio, pero no en la manera como los problemas que está afrontando.
llegaban y eso duraba no más de un minuto, porque en la televisión la publicidad no es más de un minuto. Una persona va caminando por una calle en un medio rural, de pronto aparece muerta en el piso, detienen a una persona, las escenas siguen que lo llevan ante el juez, aparece el fiscal, ¿y cómo termina la publicidad? ¡Clic! Detrás de la cárcel. Y yo no voy a decir la palabra que a mí me gusta decir, ¿no? Cuando yo veo esas cosas. Digo, ese es el sistema penal acusatorio. Yo pensaba que era garantista, ¿sí? Yo entendía que era garantista. Pero el sistema que nos vendieron era rápido, terminas en la cárcel. El sistema anterior era más rápido y se olvidaban de las garantías. Sí, no hay que rendirle cuenta a nadie. Yo lo digo porque usted nos ha demostrado aquí que el sistema no la ha amordazado. Nosotros necesitamos jueces y magistrados como fiscales que sean críticos, autocríticos del sistema. Sí, exactamente. Y usted está haciendo mucho énfasis aquí en eso de la rendición de cuentas. Porque también nosotros nos llenamos yo creo en la educación. Yo he llenado todos los ciclos. Pero nosotros apostamos mucho por tener títulos y no tener capacidad. Como usted lo dice, creo que nos está tratando de decir primero la persona y después los títulos. También un profesor nos decía que nosotros en Latinoamérica somos muy dados, o hemos cambiado los títulos nobiliarios por los títulos académicos. Tiramos los títulos por adelante. Y por eso el sistema llega un momento en que no responde. Y usted lo ha dicho muy bien acá, el problema es la percepción, ¿no? Yo me atrevía primero a hacerle esto porque usted lo planteó muy bien y hay que prestarle atención a eso que está pasando ahí y que en algún momento pueda que estalle, porque ahora están cuestionándose el sistema, este método de los acuerdos de pena, pero desde otra perspectiva, ¿sí? Yo lo estoy viendo desde la otra perspectiva de lo que eso puede estar representando en la violación de eso de la presunción de inocencia y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hacerle una pregunta a esto de ¿qué aportaría la magistrada Cosú de llegar a la Corte Suprema de Justicia con toda esta experiencia que usted nos ha planteado aquí a través de las distintas respuestas que nos ha dado por las distintas preguntas que se le han formulado? ¿Qué aportaría a la Corte Suprema de Justicia? Voy a decirlo desde varios aspectos. Quizás debía ser el último, pero el primero considero que aportaría a la igualdad de género. La Corte Suprema de Justicia es una de las poderes del Estado donde a nivel de lo que es el máximo tribunal, la participación de las mujeres han sido muy pocas. En segundo lugar, yo aportaría no solamente el conocimiento, sino la actitud crítica que tenemos permanentemente para medirnos dentro del sistema y no solamente ver las bondades, sino también ver las dificultades. Es una especie de poda que nosotros nos tenemos que estar haciendo permanentemente para poder saber nuestras debilidades y poder ir en alguna fórmula a la par, ¿verdad? Tratando de dar una mejoría para que también al mejorar internamente la administración de justicia, mejore externamente en la imagen que se le pueda tener ante la sociedad civil indiscutiblemente. Y bueno, en el tema de los consensos, yo soy una creyente, aunque no es una institución fácil porque no lo es, soy una fiel creyente que en materia de los consensos se pueden lograr grandes cambios institucionales, quizás no en la plenitud que uno persiguiera, pero sí los cambios no necesariamente tienen que ser radicales y absolutos, con pequeños cambios que se vayan dando. Y una persona tiene 10 años en una institución, ¿verdad? 10 años prestando un servicio, son 10 años donde usted indiscutiblemente debe haberse visto los cambios que usted puede ir realizando dentro del sistema. Y el otro elemento a mi criterio que nosotros tenemos es que el solo hecho de pensar que los fallos de la Corte son definitivos, ¿verdad?, son en alguna fórmula finales y que no hay posibilidad que como semidioses alguien pueda cuestionarnos el resultado en alguna fórmula de lo que pueda darse con relación a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, nos ha quitado parte de la visión de poder establecer, ¿verdad?, mecanismos para que la jurisprudencia dentro del órgano judicial sea en alguna fórmula más homogénea.
que esa doctrina que se presta para acá, para los civilistas, ¿verdad?, que es la doctrina de los actos propios, yo la aplicaría un poco a la esfera judicial, créamelo, en el sentido de que nosotros no podemos tener fallos tan contradictorios y precisamente, ¿verdad?, con los mismos magistrados firmantes. O que yo me oponga en este fallo, ¿verdad?, como ponente, pero en el otro yo te firmo, ¿verdad?, como parte del cuerpo colegiado. Entonces yo siento que ese observatorio, que el magistrado Harvey Mitchell, la diputada, yo le tomo la palabra, nosotros habíamos dicho una comisión, ¿verdad?, permanente de supervisión, pero me parece más oportuno la palabra un observatorio permanente con relación a las decisiones, nos puede llevar a nosotros a establecer dónde nos estamos equivocando. Porque la percepción social no es producto de un constructo momentáneo o pasajero, es producto de, históricamente, ¿verdad?, en que la sociedad va madurando, va despertando y se va dando cuenta de que los funcionarios en algunas fórmulas que tienen que administrar justicia o que tienen que ejercer una función pública no están cumpliendo la función pública para la cual en alguna fórmula les ha sido dado. Hemos tenido magistrados muy académicos, indiscutiblemente, nosotros no lo podemos negar, pero aún en la esfera del Poder Judicial tiene que darse las capacitaciones continuas. Tiene que darse capacitaciones continuas y usted tiene que ejercer una supervisión, primero con relación a usted mismo y posterior con relación al resto de los integrantes del órgano judicial. Soy una fiel creyente de eso. Bueno, ya que lo dice, también veo ese aspecto crítico, ¿no? Que carrera para abajo, supervisión para abajo, pero los que dirigen no. O sea, ¿cómo entender eso? Sí. O sea, yo fiscalizo Corte Suprema, pero que nadie me fiscalice a mí. Y quizás ahí entra esa crítica que usted también nos lo está señalando aquí, de que quizás por qué no se le dio seguimiento a eso del observatorio y el estudio sistemático de la jurisprudencia de la Corte. Porque quizás es una manera, y no con esto quiero que se entienda que esté irrespetando a los magistrados de la Corte, no por temor, sino también porque ellos fueron parte del sistema. Aquello de que si hacemos eso, los magistrados de los tribunales superiores, los jueces de circuito y jueces municipales se van a dar cuenta de las, no sé si lo dirán así, de las atorrancias que nosotros hacemos. Es decir, yo puedo fiscalizarte a ti, pero cuando vengan a fiscalizarme a mí, hasta ahí no. Porque usted lo ha dicho muy bien, aquí hay fallos de la Corte Suprema de Justicia que uno se queda asombrado. Un magistrado firma un fallo y ni siquiera salva el voto, y después cuando él es ponente en otro fallo firma todo lo contrario, y uno se queda, bueno, pero ¿qué seguimiento le da la Corte Suprema a los magistrados a su propia jurisprudencia? Porque en una forma u otra lo que no pueden es ocultar que todos los demás lo veamos. Entonces, ¿cómo corregir eso? ¿Cómo mejorar eso? Porque eso, usted también lo ha mencionado acá, eso le resta credibilidad al máximo tribunal de justicia que tenemos en Panamá, y que debe ser y tiene que ser un referente en cuanto a eso. O sea, aquí no se trata de fallos impolutos, si cabe el término, porque son hechos por hombres y mujeres, pero que también queden sometidos a la crítica y a una autocrítica, pero eso lo pudiera permitir ese planteamiento que se hizo con respecto a ese observatorio, ¿no? Hay una figura que quizás en alguna fórmula, si se utilizara un poco más, iría creando cambios significativos, que es la posibilidad de aquel magistrado que considera que la decisión que se está tomando por el resto de los magistrados no se ajusta a lo que son nuestros sistemas jurídicos ni a las reglas de hermenéutica en interpretación, salve su voto. Yo he tenido grandes satisfacciones como experiencia en el sistema penal de adolescentes. Sí, me convertí prácticamente en la salvadora de votos por excelencia, pero a la larga los cambios se han ido produciendo lentos, pero se han ido produciendo. En materia de amparo, porque nosotros manejamos amparo y habeas corpus en el Tribunal Superior igualmente, también lo logramos, ¿verdad? Y en la lectura paralela de los expedientes.
significativamente. Para mí eso disminuyó términos de lectura. La Corte lo armó inicialmente, los tribunales superiores, había una resistencia y nosotros lo hicimos dentro del Tribunal Superior, en donde la lectura es paralela. Los 6 días son iguales para todos y por consiguiente eso le ahorra a usted un tiempo para que el justiciable pueda tener una respuesta rápida con relación al tema. En los amparos, nosotros no demoramos en los amparos más de una semana, y en los habeas corpus lo resolvemos en 3 días, lo máximo que ha habido en amparos de garantías con relación al Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, y lo digo públicamente porque es perfectamente verificable y es un logro que hemos tenido nosotros con lo que son las acciones de garantía. Y pues yo siento que igualmente aquel magistrado que considera que es insuficiente el contenido motivacional, argumentativo puede hacer en alguna fórmula también a través de los votos razonados, ¿verdad? Los votos concurrentes, puede hacer ampliaciones con relación al tema. Tenemos que utilizar las figuras que nos da nuestro propio sistema jurídico para poder ir en alguna fórmula haciendo docencia, escuchando dentro del sistema. Ya que habló de salvamento de voto razonado, ¿qué opinión usted tiene con eso que se han inventado de me abstengo, un tribunal colegiado, me abstengo de tomar una decisión aquí, y sobre todo un máximo tribunal de justicia? ¿Qué opinión usted tiene con respecto a eso? No lo encuentro, hablando estrictamente en derecho, no lo encuentro justificación en el derecho, en especial cuando se trata del sustanciador o el ponente. Muy bien. Bueno, yo no tengo más preguntas que hacer. No sé si alguien más de los integrantes. Muy bien, magistrada, le agradecemos su participación y pues lo que resta de parte nuestro es toda la suerte. Gracias. Así sea, muchas gracias a todos.